El aire de la cocina se sentía denso, cargado de un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Llevaba tiempo sintiendo esa opresión, una incomodidad sutil que se instalaba en mi cuerpo como una sombra. Javier, mi marido, se movía con su habitual parsimonia, preparando el desayuno como si nada, ajeno a la tormenta que se gestaba en mi interior. Cada gesto suyo, cada sonrisa forzada, me resultaba ahora sospechosa, teñida de una falsedad que me helaba la sangre. Hacía semanas que la verdad me había golpeado con la fuerza de un huracán. Una tarde, mientras buscaba unas viejas fotos en su despacho, encontré algo que no debía. Un pequeño cuaderno, escondido bajo unos papeles. Al principio, no le di importancia, pero la curiosidad me picó. Y al hojearlo, mis manos empezaron a temblar. No eran sus apuntes de trabajo, ni un diario personal. Eran anotaciones detalladas, fechas, cantidades, y nombres de sustancias. Y en muchas de ellas, mi nombre. La primera vez que noté algo raro fue hace unos 3 años. Un malestar persistente, mareos que achacaba al estrés, un cansancio que no se iba ni durmiendo. Luego vinieron otros síntomas, más vagos, más insidiosos. Los médicos no encontraban nada, me decían que todo estaba en mi cabeza, que era cosa de la edad. Pero yo sabía que algo no iba bien. Ahora, con ese cuaderno en mis manos, todo encajaba. El patrón, la lentitud, la forma en que parecía desvanecerme poco a poco. Javier se giró, su mirada se cruzó con la mía. Sonrió, esa sonrisa que antes me enamoraba y ahora me provocaba escalofríos. ¿Qué miras con esa cara, cariño? Te has levantado con el pie izquierdo, dijo con esa voz meliflua que antes me arrullaba. Tragué saliva, intentando que mi voz sonara normal. Nada, amor. Solo pensaba en lo afortunada que soy de tenerte. Mentí. La mentira me salió con una facilidad pasmosa, casi natural. Y en ese instante, mientras él se volvía hacia la cafetera, una determinación fría y dura se apoderó de mí. Ya no era la víctima asustada. Era la cazadora. Y él, mi presa. La partida acababa de empezar. La cocina, ese corazón de la casa, se había convertido en un escenario helado. El olor a café recién hecho, antes un consuelo matutino, ahora me revolvía el estómago. Javier, con esa calma impostada que me ponía los pelos de punta, seguía con su rutina. Servía el café en nuestras tazas, la suya con leche, la mía, la de siempre, negra y amarga. Me la tendió con una sonrisa que ya no me llegaba a los ojos. Toma, cariño, un buen café para empezar el día, dijo, su voz suave como la seda, pero con un filo que yo ahora sabía reconocer. Me senté a la mesa, la madera fría bajo mis codos. Miré la taza, el vapor ascendiendo como un fantasma. ¿Cuántas veces habría puesto algo ahí dentro? ¿Cuántas veces habría visto cómo me lo bebía, esperando, quizás, que el final llegase antes? El cuaderno seguía escondido, esperando su momento. Sentía su peso en mi bolso como una promesa, o quizás una amenaza. ¿Estás bien? Pareces un poco pálida, insistió, sentándose frente a mí. Sus ojos, esos ojos que antes me parecían espejos de honestidad, ahora me resultaban opacos, calculadores. Solo un poco cansada, respondí, intentando mantener la compostura. Anoche no dormí muy bien. Una verdad a medias, porque el cansancio era real, pero la causa no era el insomnio, sino la furia contenida, la indignación que me quemaba por dentro. Él asintió, complacido por mi respuesta, o eso creí. Cogió su tostada, untándola con tomate rallado y un chorrito de aceite de oliva. La simplicidad de ese gesto, tan cotidiano, me pareció obscena. ¿Cómo podía vivir así, fingiendo una normalidad que era una burla cruel? Me levanté para coger el periódico que había dejado en el recibidor. Necesitaba un respiro, un momento para ordenar mis pensamientos. Las noticias, como siempre, hablaban de política, de crisis, de cosas lejanas que de repente me parecían triviales. Lo importante, lo que me consumía, estaba aquí, en esta casa, a unos metros de mí. Volví a la mesa. Javier leía las noticias en su móvil, ajeno a mi tormenta interior. Me fijé en sus manos. Manos fuertes, cuidadas. Manos que habían escrito nombres y cantidades. Manos que me habían acariciado. Manos que, sospechaba, habían intentado acabar conmigo.
La rabia me subió a la garganta. Quería gritar, escupirle a la cara todo lo que sabía, todo lo que había descubierto. Pero me contuve. La paciencia era mi nueva arma. Voy a dar una vuelta por el parque, dije, levantándome de nuevo. Necesito tomar un poco el aire. ¿Ahora? ¿Tan pronto?, preguntó, levantando la vista de su móvil. Había un atisbo de sorpresa en su voz, quizás incluso de sospecha. Sí, ahora. Me sienta bien, respondí, sin darle tiempo a replicar. Cogí mi bolso, asegurándome de que el cuaderno seguía en su sitio, y salí de la cocina. El aire fresco de la calle me golpeó la cara. Era un alivio momentáneo. Caminé sin rumbo fijo, dejando que mis pies me llevaran. El parque estaba tranquilo, apenas unas pocas personas paseando a sus perros, alguna pareja de jubilados sentados en los bancos. El sol de la mañana, tímido todavía, se filtraba entre las ramas de los árboles. Era una escena idílica, una postal de normalidad que contrastaba brutalmente con la pesadilla que estaba viviendo. Me senté en un banco apartado, bajo un ficus robusto. Cerré los ojos, intentando evocar la imagen de aquel cuaderno. Las anotaciones, las fechas, mi nombre. Era tan claro, tan evidente. Y pensar que durante años había creído que mis achaques eran producto de la edad, del estrés, de mi propia imaginación. Me sentía estúpida, vulnerable. Pero esa vulnerabilidad se estaba transformando. Se estaba endureciendo, convirtiéndose en algo afilado. Recordé la primera vez que me sentí realmente mal, hace unos 3 años. Un mareo fortísimo mientras preparaba la cena. Tuve que sentarme en el suelo de la cocina, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Javier me encontró así. «Ay, mi vida, qué susto me has dado. Debes de estar agotada», dijo, ayudándome a levantar. Me llevó al sofá, me dio un vaso de agua. Y yo, confiada, le creí. Creí que era solo un despiste, un bajón de tensión. Ahora sabía que no era un despiste. Era el principio. El principio de un plan meticulosamente orquestado. Un plan para borrarme de su vida, lentamente, sin dejar rastro. Pero se equivocaba. Había dejado rastro. Y yo lo tenía en mis manos. Me levanté del banco. El sol ya calentaba más. La determinación me recorría el cuerpo como una corriente eléctrica. Tenía que volver. Tenía que seguir fingiendo, seguir sonriendo, mientras preparaba mi propia venganza. Una venganza fría, calculada. Él creía que me estaba desvaneciendo. Pero solo estaba acumulando fuerzas. Y la partida, como él bien decía, acababa de empezar. Regresé a casa. La puerta se cerró tras de mí con un suave clic. El silencio me recibió de nuevo. Javier seguía en la cocina, recogiendo los platos. Me acerqué a él, forzando una sonrisa. He vuelto. El aire me ha sentado de maravilla, dije, mi voz sonando más firme de lo que esperaba. Él se giró, su expresión relajada. Me alegro, cariño. ¿Quieres que te prepare algo de comer? Quizás una ensalada ligera. Una ensalada. La ironía era casi insoportable. Sí, por favor. Algo ligero me vendría bien, respondí, mi mente ya maquinando. Sabía exactamente lo que necesitaba. No una ensalada. Necesitaba un plan. Y yo estaba lista para ejecutarlo. La cocina se sentía extraña, vacía a pesar de que Javier seguía allí, recogiendo los platos con esa parsimonia que ahora me ponía los nervios de punta. Le observaba de reojo mientras yo fingía interés por una revista de decoración que había cogido al azar. Las fotos de casas perfectas, con sus salones luminosos y sus cocinas impecables, me daban arcadas. Nada de eso era real, era una fachada, como todo lo demás en mi vida. Él, ajeno a mi escrutinio, tarareaba una melodía sin importancia. ¿Qué pensaría en esos momentos? ¿Se imaginaría que yo sabía? ¿O estaría convencido de que su plan iba sobre ruedas, que yo seguía cayendo en su trampa? ¿Te apetece un café?, preguntó, su voz sonando tan normal, tan cotidiana. Mi estómago dio un vuelco. El café de cada mañana. El que él me preparaba con tanto esmero. ¿Cuántas veces habría sido el vehículo de su veneno? El simple pensamiento me revolvía las tripas. No, gracias, amor. Prefiero un vaso de agua, respondí,
intentando que mi voz sonara natural, despreocupada. Una pequeña victoria. Él asintió sin darle mayor importancia y se dirigió al grifo. Vi cómo llenaba un vaso, el agua clara cayendo sobre el cristal. Un gesto tan inocente. Me pregunté si alguna vez se habría detenido a pensar en las consecuencias, en el daño que me estaba haciendo. O si simplemente lo veía como una solución, una manera de deshacerse de mí sin mancharse las manos. Me levanté y me dirigí hacia el salón, buscando una excusa para alejarme de su mirada. Necesitaba pensar. Necesitaba un plan. El cuaderno, ese tesoro incriminatorio, seguía oculto en mi bolso. Era mi única arma, mi única esperanza. Lo saqué con disimulo y lo abrí, mis ojos recorriendo las anotaciones una vez más. Fechas, dosis, mis síntomas anotados con una frialdad que me helaba la sangre. Todo estaba ahí, negro sobre blanco. La prueba irrefutable de su traición. Cerré los ojos, intentando calmar la furia que amenazaba con desbordarse. No podía permitirme perder el control. No ahora. Tenía que ser inteligente, paciente, como él. Él había jugado con mi salud durante años, pero yo iba a jugar con su cordura. Me acerqué a la ventana, mirando la calle. La gente pasaba, ajena a la tragedia que se desarrollaba tras los muros de mi casa. Una señora mayor paseaba a su perrito, un grupo de jóvenes reía a carcajadas. La vida seguía, ajena a mi infierno personal. Sentí una punzada de envidia. Quería esa normalidad, esa despreocupación. Pero ya no era posible. Mi vida se había fracturado en 1000 pedazos, y la única forma de recomponerla era desmantelando la suya. Volví a la cocina. Javier estaba sentado a la mesa, leyendo el periódico. Me senté frente a él, cogiendo un trozo de fruta de la frutera. Una manzana roja, brillante, tan sana, tan inocente. Me la llevé a la boca, masticando despacio, sintiendo el crujido. Cada bocado era un acto de rebeldía. Él levantó la vista del periódico, una leve sonrisa en los labios. ¿Contenta con tu manzana?, preguntó. Sí, muy rica, respondí, devolviéndole la sonrisa. Una sonrisa que escondía un abismo de resentimiento. Él volvió a su lectura, y yo a mi fruta. El silencio se cernió sobre nosotros, un silencio cargado de verdades ocultas y mentiras piadosas. Sabía que este juego de apariencias no duraría mucho. Él era astuto, pero yo tenía la ventaja de la verdad. Y la verdad, cuando se desata, es una fuerza imparable. La partida estaba en marcha, y yo estaba dispuesta a jugarla hasta el final. La manzana se deshizo en mi boca, un dulzor artificial que contrastaba con la amargura que me corroía por dentro. Javier seguía absorto en el periódico, ajeno a la guerra que se libraba en mi interior. Cada crujido de la fruta era un pequeño acto de desafío, un recordatorio de que, a pesar de todo, seguía viva, seguía aquí. La luz del sol entraba por la ventana del salón, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Me hizo pensar en la suciedad que él había introducido en mi vida, en las mentiras que habían empañado cada rincón de nuestra existencia. Me levanté y me dirigí a la cocina, con la excusa de buscar algo más para picar. Él levantó la vista, sus ojos encontrándose con los míos por un instante. Había algo en su mirada, una chispa de curiosidad, sospecha, o quizás solo era mi imaginación, mi paranoia alimentada por el miedo y la rabia. ¿Necesitas algo, cariño?, preguntó, su voz suave, casi melódica. Solo agua, respondí, intentando mantener la calma. Me acerqué al fregadero y llené un vaso, mis manos temblando ligeramente. El agua fría me reconfortó, pero no disipó la sensación de asfixia. Miré a mi alrededor, mi mirada deteniéndose en la encimera. Allí, entre los botes de especias y la cafetera, había algo que no recordaba haber visto antes. Un pequeño frasco de cristal, de un azul intenso, casi opaco. Me acerqué, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Era. Lo había visto en una de las fotos de aquel viejo álbum que guardaba en el trastero, uno de esos que Javier creía que yo había olvidado. Eran los cristales que, según las anotaciones de mi diario, él había utilizado al principio, antes de pasar a métodos más sutiles. Mi mano tembló al cogerlo. Estaba lleno hasta la mitad. Sentí una oleada de náuseas. ¿Cuántas veces me lo habría administrado?
¿Cuántos de esos cristales habrían entrado en mi cuerpo? La frialdad del cristal se transmitió a mi piel, un frío que me llegó hasta los huesos. Lo volví a dejar en su sitio, con sumo cuidado, intentando que mi movimiento pasara desapercibido. Javier seguía leyendo el periódico, ajeno a mi descubrimiento. Me senté de nuevo en el salón, el cuaderno de notas en mi regazo. Lo abrí, buscando las entradas más antiguas. Las primeras veces que me sentí mal, que tuve esos mareos tan extraños, esas migrañas insoportables. Las fechas coincidían. La presencia de los cristales en mi vida, justo en esos momentos. Era la prueba que me faltaba, la confirmación de que esto no era una casualidad, sino un plan. Un plan macabro y premeditado. El sol de la tarde empezaba a teñir el cielo de naranjas y rosas. Una belleza que me resultaba ajena, casi insultante. ¿Cómo podía el mundo seguir girando con tanta normalidad cuando mi vida se había desmoronado? Sentí una punzada de soledad tan profunda que me ahogó. Estaba sola en esta lucha, rodeada de mentiras y de un veneno que había compartido durante años con el hombre que juró amarme. Pero esa soledad también me dio fuerzas. Me hizo darme cuenta de que no podía depender de nadie más. Tenía que ser yo misma quien pusiera fin a esto. Tenía que ser yo quien le hiciera pagar. Miré el frasco azul sobre la encimera de la cocina, un recordatorio silencioso de su crueldad. Y en ese instante, una idea, fría y precisa, comenzó a tomar forma en mi mente. Una idea que involucraría ese frasco, y una dosis de su propia medicina. La venganza no sería solo mía, sino también un espejo de su propia maldad. La partida estaba lejos de terminar. Apenas estaba empezando. La idea se sentía como una brasa fría en mi interior. Javier seguía ajeno, sumido en las noticias, con ese aire de superioridad que tanto me irritaba. Me levanté con sigilo, excusándome para ir al baño. Necesitaba un momento a solas, lejos de su mirada, aunque fuera solo por unos minutos. Crucé el pasillo, mis pasos resonando levemente en el suelo de madera. Cada crujido era un recordatorio de mi fragilidad, de lo expuesta que me sentía. Entré en el baño, cerré la puerta y me apoyé contra ella, respirando hondo. El espejo me devolvió la imagen de una mujer pálida, con ojeras marcadas y una mirada que delataba el torbellino de emociones que me consumía. La rabia, el miedo, la desesperación. Todo se mezclaba en un cóctel amargo. Volví a la cocina, mi mente trabajando a 1000 por hora. El frasco. Sí, el frasco de cristales azules. Era la pieza clave. Javier creía que lo había escondido bien, que yo no lo encontraría, o peor aún, que no sabría qué era. ¡Qué equivocado estaba! Saqué el móvil antiguo del bolsillo de mi chaqueta, ese que guardaba para emergencias, y busqué entre mis contactos. Había una persona, alguien que quizás podría ayudarme. Alguien que entendía de estas cosas, de venenos y de soluciones. Dudé un instante. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? La respuesta era simple. Hasta el final. Marqué el número. Sonó el tono, cada vibración pareciendo un latido acelerado en mi mano. ¿Sí? Respondió una voz grave al otro lado. Soy Elena, dije, mi voz temblando ligeramente. Hubo una pausa. Elena. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué te trae por aquí? Necesito tu ayuda, de verdad. Es complicado. Siempre lo es contigo, pero dime, ¿qué pasa? Le expliqué la situación, omitiendo detalles innecesarios, centrándome en lo esencial. Le hablé del frasco, de los cristales, de la sospecha que se había convertido en certeza. Le describí mis síntomas, las fechas, la progresión. No le mentí, pero tampoco le conté toda la verdad. No aún. Entiendo, dijo él tras un largo silencio. Es peligroso, Elena. Muy peligroso. ¿Estás segura de lo que quieres hacer? Más segura que nunca, respondí con firmeza. Él cree que tiene el control, que me tiene atrapada. Pero se equivoca. Voy a darle una lección que no olvidará. De acuerdo. Pero con cuidado. Esto no es un juego. Si te pillan. No me pillarán, le interrumpí. He sido muy cuidadosa hasta ahora. Y voy a seguir siéndolo. ¿Puedes conseguirme lo que necesito? Sí. Pero no será fácil. Y tendrás que venir a buscarlo. No puedo enviarlo. Lo sé.
¿Cuándo? Mañana por la tarde. A la misma hora. Y por favor, Elena, ten mucho cuidado. Lo tendré. Gracias. Colgué el teléfono, sintiendo un peso menos en los hombros, pero a la vez una nueva inquietud. Había dado el primer paso, el más difícil. Ahora solo quedaba esperar, planear y ejecutar. Miré a Javier, que seguía absorto en su periódico, ajeno a la tormenta que se estaba gestando. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Pronto, muy pronto, su mundo perfecto se desmoronaría. Y yo estaría allí para verlo. Me levanté de la silla y me dirigí hacia el ventanal que daba al jardín. La tarde caía, tiñendo el cielo de tonos violáceos. El aire fresco me acarició el rostro, un alivio momentáneo ante la tensión que me atenazaba. Me apoyé en el cristal, observando las sombras alargarse. Todo parecía tan tranquilo, tan normal. Nadie imaginaría la guerra silenciosa que se libraba en esa casa, en mi interior. La idea de la venganza, antes un susurro, ahora resonaba con fuerza. No sería una venganza rápida, ni violenta en el sentido tradicional. Sería algo más sutil, más cruel. Algo que le haría cuestionarse su propia cordura, que le haría sentir el mismo miedo y la misma impotencia que yo había sentido durante tanto tiempo. Necesitaba que sufriera, que entendiera el daño que me había hecho. Y estaba dispuesta a todo para conseguirlo. El frasco de cristales azules, ahora un símbolo de su traición, sería la llave para desatar mi plan. El teléfono móvil antiguo vibró en mi mano, un recordatorio tangible de que ya no estaba sola en esto. Había dado el primer paso, el más aterrador, y ahora solo quedaba esperar. La conversación con aquel contacto, una figura en las sombras que entendía de venenos y de soluciones poco convencionales, me había dejado una mezcla de alivio y una inquietud profunda. Mañana por la tarde. A la misma hora. La cita estaba marcada en mi mente como un faro en la tormenta. Miré a Javier. Seguía en el sillón, con el periódico desplegado, ajeno a la bomba que estaba a punto de estallar bajo su techo. Su aparente tranquilidad era un insulto, una bofetada en la cara. ¿Cómo podía vivir así, tan despreocupado, sabiendo lo que me había hecho? La rabia, que había estado latente, comenzó a hervir de nuevo en mi interior. Sentí la necesidad de hacer algo, de no quedarme quieta esperando el amanecer. Me levanté y me dirigí a la cocina, con una excusa tonta en la boca. Voy a prepararme un té para relajarme. Él asintió sin levantar la vista, sumido en sus noticias. Una vez dentro, cerré la puerta suavemente y me apoyé contra ella, respirando hondo. El silencio de la cocina era casi ensordecedor, roto solo por el zumbido lejano del frigorífico. Mis ojos vagaron por la encimera, deteniéndose en el lugar donde había visto el frasco. Ya no estaba. Lo había guardado, seguro. Pero yo sabía que estaba ahí, escondido, como él escondía su verdadera naturaleza. Saqué el diario íntimo de Elena del cajón donde lo guardaba, debajo de los paños de cocina. Mis manos temblaban ligeramente al abrirlo. Busqué las fechas clave, aquellas en las que me sentía especialmente mal, aquellas que ahora cobraban un sentido macabro. Las anotaciones eran confusas al principio, llenas de quejas vagas sobre mareos, fatiga, una sensación constante de debilidad. Pero a medida que avanzaba, las descripciones se volvían más detalladas, más desesperadas. Hoy me duele la cabeza horrores, siento que me falta el aire, tengo un sabor raro en la boca todo el tiempo. Y luego, la entrada que me heló la sangre. Javier me ha dado un vaso de agua esta noche. Juraría que sabía diferente. Se ha enfadado cuando le he preguntado si le había echado algo. Esa entrada databa de hacía casi 2 años. 2 años. La magnitud de su engaño me golpeó con fuerza. Cerré el diario con un suspiro tembloroso. Necesitaba salir de aquí, aunque solo fuera un rato. El aire de la casa se me hacía cada vez más irrespirable. Cogí mi bolso, asegurándome de que el teléfono móvil antiguo estuviera dentro, y salí al jardín. La noche había caído por completo y las estrellas empezaban a salpicar el cielo oscuro. Caminé sin rumbo fijo por el césped húmedo, sintiendo la frescura de la noche en mi piel. Me detuve junto al viejo roble, cuyas ramas se extendían como brazos protectores. Aquí, lejos de la mirada de Javier, me permití un instante de vulnerabilidad. Las lágrimas empezaron a brotar, silenciosas al principio,
Luego con un sollozo ahogado. Era la rabia, la tristeza, la impotencia, todo mezclado. Pero incluso en medio de mi dolor, una determinación fría se afianzaba. No iba a dejar que esto quedara así. Él pagaría. Y lo haría de una manera que jamás olvidaría. La idea de la venganza, antes un susurro, ahora resonaba con la fuerza de un trueno en mi interior. Volví a casa con paso firme, la decisión tomada. Mañana sería un día crucial. Tenía que ser fuerte. Tenía que ser inteligente. Y sobre todo, tenía que ser implacable. El aire de la cocina se sentía denso, cargado de un silencio que pesaba más que cualquier grito. Javier, ajeno a mi tormenta interior, tarareaba una melodía cualquiera mientras preparaba el café. El aroma amargo, que antes me reconfortaba, ahora me revolvía el estómago. Cada gesto suyo, cada movimiento de sus manos, lo observaba con una frialdad que me sorprendía a mí misma. Había pasado tanto tiempo fingiendo, tanto tiempo asimilando la crueldad que se escondía tras su sonrisa, que la línea entre la actuación y la realidad se había difuminado peligrosamente. Me serví una taza, el líquido oscuro que mandóme la garganta. La verdad era un veneno lento, y yo me había acostumbrado a beberlo a sorbos, esperando el momento perfecto para escupirlo. La desesperación de los primeros meses, la angustia al descubrirlo todo, se habían transformado en una calma gélida. Era la calma de quien ha decidido el curso de su propia vida, de quien ha aceptado el abismo y ha encontrado una forma de no caer. Miré el reloj de la pared. Eran casi las 10. Pronto llegaría el repartidor de la floristería. Había elegido unas rosas preciosas, de un rojo tan intenso que casi parecían sangre. Una ironía macabra, lo sé, pero en mi estado de ánimo, me parecía la única forma de expresarme. Javier siempre había sido un hombre de detalles, de gestos grandilocuentes. Le gustaba la ostentación, el teatro. Pues bien, yo le daría el mejor espectáculo de su vida. Se sentó a la mesa, con esa familiaridad que me provocaba escalofríos. «Buenos días, mi amor», dijo, con la voz ronca por el sueño. Me sonrió, y por un instante, solo un fugaz instante, vi al hombre del que me enamoré. Pero luego, la imagen se desmoronó, reemplazada por la sombra de sus intenciones. «Buenos días», respondí, intentando que mi voz sonara natural. Cogí una tostada, mi apetito inexistente. Él empezó a hablar de sus planes para el fin de semana, de una cena con unos amigos. Yo asentía, mi mente ya en otro lugar. Pensaba en el pequeño paquete que guardaba en el cajón de mi mesilla de noche, en el contenido que esperaba el momento justo para actuar. La campana del timbre rompió la tensión. «Voy yo», dijo Javier, levantándose con esa energía que a mí me faltaba. Me quedé inmóvil, el corazón latiéndome desbocado. Sabía que ese era el principio del fin, el principio de mi revancha. El sonido de la puerta al abrirse, sus pasos alejándose, me dieron el respiro que necesitaba. Me levanté y me dirigí al recibidor, mi mirada fija en la puerta del despacho de Javier. La llave, que él creía segura, estaba en mi mano. El aire de la cocina olía a lejía y a algo más, algo metálico y amargo que se aferraba a la garganta. Javier estaba sentado a la mesa, leyendo el periódico con esa calma suya tan irritante. Llevaba la misma camisa de cuadros de siempre, la que olía a su colonia barata. Cada vez que la veía, sentía un escalofrío. Hacía ya tiempo que no me atrevía a tocarle, ni siquiera a rozarle al pasar. El contacto se había vuelto tóxico. Me serví un café solo, negro como la noche. Mis manos temblaban ligeramente al coger la taza. Intenté disimularlo, apoyando la mano en el mármol frío de la encimera. Javier levantó la vista del periódico, sus ojos grises clavados en mí. Una sonrisa torcida asomó a sus labios. «¿Todo bien, cariño? Pareces un poco pálida esta mañana». Su voz, melosa y falsa, me revolvió el estómago. Apreté la taza con más fuerza. «Solo cansada, Javier. Noches inquietas». Él asintió, volviendo a su lectura. Sabía que no me creía. O quizás sí, y eso era peor. La indiferencia era su arma más afilada. Me senté frente a él, con el café humeante entre las manos. Miraba su perfil, la línea recta de su mandíbula, el ligero brillo de sudor en su frente. Imaginé 1000 maneras de acabar con todo aquello,
de devolverle el veneno que me había estado administrando durante tanto tiempo. Pero la paciencia era mi aliada ahora. La paciencia y la astucia. Recordé la última visita al médico, la doctora Elena, con su mirada compasiva y sus análisis inexplicables. Sus niveles son inusuales, había dicho, frunciendo el ceño. Yo solo asentí, con el corazón latiendo desbocado. Tenía que ser discreta. Tenía que seguir el plan. Javier dejó el periódico sobre la mesa y se levantó. Se acercó a la cafetera y se sirvió su propio café, con leche y 2 azucarillos, como siempre. El mismo ritual de cada mañana. El mismo ritual que había sido mi condena. Voy a la oficina un rato, anunció, cogiendo las llaves del coche. Tengo una reunión importante. Que te vaya bien, respondí, sin mirarle. Observé cómo salía, cómo cerraba la puerta tras de sí. El silencio que dejó fue ensordecedor. Me quedé sentada, con el café a medio beber, la mirada perdida en la ventana. El sol de la mañana bañaba la calle, ajeno a la tormenta que se gestaba en mi interior. Cogí el teléfono móvil antiguo que guardaba en un cajón. Era un modelo viejo, pero perfecto para lo que necesitaba. Marqué un número. Sí, respondió una voz al otro lado. Soy yo, dije, con la voz firme. Está fuera. Es el momento. Una pausa. Luego, una risa seca. Perfecto. No te preocupes. Ya está todo preparado. Colgué. Una extraña calma me invadió. El miedo seguía ahí, latente, pero ahora venía acompañado de una determinación férrea. Había esperado demasiado tiempo. Había sufrido demasiado. Ahora, era mi turno. Miré el frasco de cristales azules que escondía en el armario de la despensa. Pronto, su contenido encontraría un nuevo destino. El aire del despacho de Javier olía a cuero viejo y a ese perfume suyo tan penetrante, ese que siempre me daba migrañas. La luz que se colaba por la persiana a medio bajar dibujaba unas líneas polvorientas en el ambiente, como si el tiempo se hubiera detenido en este rincón de su imperio. Mis pasos resonaban en el parqué pulido, un eco solitario en la quietud. Había entrado con la llave maestra, esa que él guardaba con celo, creyendo que nadie más la poseía. ¡Qué iluso! Cada objeto en esta habitación hablaba de él, los libros de finanzas impolutos, el pisapapeles de mármol con el escudo de su empresa, incluso la pluma estilográfica sobre el escritorio, lista para firmar traiciones. Me acerqué a su mesa. Había estado revisando unos papeles, los había dejado a medio cerrar, como si esperara volver en cualquier momento. La tentación de revolverlo todo, de destrozar esa fachada de orden, era enorme. Pero no, la paciencia era mi arma. Miré la caja fuerte empotrada en la pared, detrás de un cuadro abstracto que no decía nada. Ahí guardaba lo que más le importaba, sus secretos más oscuros. Pero hoy no iba a por eso. Hoy mi objetivo era más sutil, más personal. Mis ojos se posaron en un pequeño álbum de fotos que estaba apartado, casi oculto entre unos informes. Lo cogí con cuidado. Las tapas eran de terciopelo azul marino, desgastadas por el uso. Lo abrí. Las primeras fotos eran de nosotros, de cuando éramos felices, o eso creía yo. Sonrisas forzadas, miradas que ya entonces empezaban a ocultar verdades. Luego, las fotos de ella. Imágenes robadas, discretas, pero inequívocas. Ella, tan joven, tan inocente. Y él, a su lado, con esa sonrisa de depredador que tanto me había gustado. Sentí un nudo en la garganta. No era solo rabia, era una pena profunda, un duelo por la vida que me habían robado. Cerré el álbum con un suspiro. Era hora de irse. No quería que me pillaran aquí, no aún. Necesitaba que todo saliera a la luz en el momento perfecto, de la manera más devastadora. Salí del despacho y cerré la puerta con suavidad, asegurándome de que quedara bien cerrada. Dejé la llave maestra donde la encontré, en el pequeño cuenco de cerámica junto a la entrada. Quería que pensara que nadie había estado allí, que sus secretos seguían a salvo. Bajé las escaleras, de vuelta a la cocina. El sol ahora entraba a raudales por el ventanal, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Cogí mi bolso. En él, además de lo habitual, llevaba algo más. Un pequeño detalle, un guiño a su propio juego. Me dirigí a la puerta principal. Antes de salir, me detuve un instante.
Respiré hondo. El aire de fuera se sentía fresco, limpio. Era el aire de la libertad, o al menos, el preludio de ella. Tenía una cita importante, una que había estado esperando durante mucho tiempo. Una cita donde las cartas, por fin, se pondrían boca arriba. Y él, el gran estratega, no vería venir la jugada final. La venganza, como decían, se servía en plato frío. Y el mío estaba a punto de salir del horno. Me encuentro sentada en una terraza de la Gran Vía, el bullicio de Madrid a mi alrededor. La gente va y viene, ajena a la bomba de relojería que llevo dentro. El sol de la tarde me da en la cara, pero no consigo sentir su calor. Llevo el bolso en el regazo, apretándolo con fuerza. Dentro, además de mi móvil y la cartera, va algo más. Algo que me da una extraña sensación de poder. He quedado aquí con alguien que sabe, alguien que me prometió ayuda. Mi corazón late a un ritmo acelerado, una mezcla de miedo y excitación. Miro el reloj del móvil. Aún faltan 10 minutos. 10 minutos para que mi vida cambie para siempre, para bien o para mal. La camarera se acerca a tomar nota. Su uniforme está impecable, su sonrisa es profesional. ¿Qué le pongo, señorita? Un café solo, por favor. Y un vaso de agua. Ella asiente y se marcha. El agua. La necesito para tragar la ansiedad que se me ha enquistado en la garganta. Me fijo en las parejas que pasean, en las familias que ríen. ¿Cuántas de ellas esconden secretos tan oscuros como los míos? ¿Cuántas sonríen por fuera mientras por dentro se desmoronan? Recuerdo la llamada de esa mañana. La voz al otro lado, firme y segura. Está todo listo. Solo tienes que seguir las instrucciones al pie de la letra. No te salgas del guión, por tu bien. Me estremecí. Sabía que no me mentía. Había investigado lo suficiente para saber que esta persona era seria. Una persona con contactos, con recursos. Una persona que, por una suma considerable, estaba dispuesta a ayudarme a desenmascarar a Javier. A devolverle todo el daño que me había hecho. Un hombre se sienta en la mesa de al lado. Viste un traje oscuro, impecable. Su mirada es penetrante, pero no se detiene en mí. Parece absorto en sus propios pensamientos. O tal vez es una actuación. En este juego, todos actúan. Yo la primera. Llevo años fingiendo que todo iba bien, que era feliz. Años soportando sus desprecios, sus ausencias, su veneno lento. El camarero me trae el café y el agua. El café está caliente, amargo. Lo bebo a sorbos pequeños, intentando calmar el temblor de mis manos. El agua, fría, me ayuda a tragar. Me siento observada, pero no me atrevo a levantar la vista. El hombre de la mesa de al lado se levanta y se va. No era él. El móvil vibra en mi bolso. Un mensaje. Estoy llegando. Busca la rosa roja en la solapa. Respiro hondo. Busco con la mirada entre la gente que pasa. Y entonces la veo. Una mujer de mediana edad, con el pelo recogido en una coleta alta y una mirada decidida. Lleva, efectivamente, una rosa roja prendida en la solapa de su chaqueta. Me levanto, dejando el dinero en la mesa. El café a medio terminar, el vaso de agua casi lleno. No hay vuelta atrás. Me acerco a ella. ¿Eres tú? Pregunto, mi voz apenas un susurro. Ella asiente, sin sonreír. Sí. Y tú debes ser la que me llamó. La misma. Bien. Tenemos que irnos. Ahora. Sin más explicaciones, me coge del brazo y me guía entre la multitud. Siento una mezcla de alivio y terror. La venganza está en marcha. El aire en la cocina olía a limpio, a ese olor que deja la lejía y el limón después de una buena fregada. Me senté en la silla de madera, la misma que Javier usaba para desayunar, y miré por la ventana. El sol de la mañana se colaba entre las persianas, dibujando rayas de luz en el suelo de baldosas. Me sentía como una extraña en mi propia casa, un fantasma recorriendo los pasillos de una vida que ya no era la mía. Llevaba tiempo sintiéndome así, como si todo fuera una película y yo estuviera sentada en la butaca equivocada, observando una historia que no me pertenecía. Recordé la primera vez que noté algo raro. Fue hace... ¿cuánto tiempo? Quizás un par de años, o tal vez más. Una tarde, mientras preparaba la cena, sentí un mareo repentino,
una debilidad que me dejó apoyada en la encimera, con el corazón latiendo desbocado. Javier entró en la cocina, con esa sonrisa suya tan tranquilizadora, y me preguntó qué me pasaba. Le dije que me había levantado demasiado rápido, que no era nada. Él asintió, me dio un beso en la frente y me preparó una infusión. En ese momento, confié en él, en su preocupación. ¿Cómo iba a imaginar que esa infusión, o lo que fuera que me había echado, era el principio de todo? Los episodios se fueron repitiendo, cada vez más sutiles, más fáciles de disimular. Un dolor de cabeza persistente, un cansancio que no se iba ni durmiendo 8 horas, una sensación de que algo no iba bien en mi cuerpo. Consulté médicos, me hicieron análisis, pero siempre salía todo normal. Estrés, decían. Ansiedad. Me recetaron pastillas para dormir, para relajarme. Y yo, tonta de mí, me las tomaba, creyendo que era yo la que estaba perdiendo la cabeza. Pero una noche, en la mesilla de noche, encontré algo. No sé cómo explicarlo. Fue como si una luz se encendiera en mi cabeza. Estaba revolviendo unos papeles de Javier, buscando un documento que él decía haber perdido, y debajo de un montón de facturas, vi un pequeño frasco. No era grande, cabría en la palma de mi mano. Estaba vacío, pero tenía un olor peculiar, metálico, como a óxido. Lo guardé. No sabía por qué, solo sentí que debía hacerlo. A partir de ahí, empecé a observar, a fijarme en los detalles, en cómo Javier se encargaba siempre de prepararme el café por la mañana, de servirme la cena, de ofrecerme esa copa de vino que antes tanto me gustaba. Su atención era casi excesiva, su cuidado, desmedido. Y yo, ciega por el amor o por la costumbre, no veía la trampa. La verdad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Fue una tarde, mientras limpiaba el despacho de Javier, ese lugar al que rara vez me dejaba entrar. Encontré un pequeño cuaderno, escondido en un cajón. Al principio, pensé que serían sus anotaciones del trabajo, pero al abrirlo, mi sangre se heló. Eran apuntes, detallados, sobre dosis, sobre efectos, sobre el progreso. Y mi nombre escrito una y otra vez, con fechas, con observaciones. Era como leer el diario de un asesino, pero el asesino era mi marido. Me senté en el suelo, con el cuaderno en mis manos temblorosas. Las lágrimas me caían a borbotones, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de rabia, de una furia helada que me recorría cada vena. 3 años. Llevaba 3 años sintiéndome mal, y él, con esa cara de ángel, me estaba envenenando. Lentamente, metódicamente, para que nadie sospechara. Para que pareciera una enfermedad natural. En ese momento, algo cambió dentro de mí. La víctima se esfumó, y en su lugar, nació otra persona. Alguien que no iba a dejarse pisotear, alguien que iba a luchar. Me levanté, cerré el cuaderno, lo volví a esconder y salí del despacho. Mi cara, estoy segura, no reflejaba nada de lo que sentía. Por fuera, seguía siendo la mujer débil y enferma. Por dentro, empezaba a gestarse la tormenta. Tenía que ser inteligente, tenía que ser paciente. Y sobre todo, tenía que ser implacable. La partida acababa de empezar, y yo no iba a perder. El aire de la cocina olía a limpio, a ese olor que deja la lejía y el limón después de una buena fregada. Me senté en la silla de madera, la misma que Javier usaba para desayunar, y miré por la ventana. El sol de la mañana se colaba entre las persianas, dibujando rayas de luz en el suelo de baldosas. Me sentía como una extraña en mi propia casa, un fantasma recorriendo los pasillos de una vida que ya no era la mía. Llevaba tiempo sintiéndome así, como si todo fuera una película y yo estuviera sentada en la butaca equivocada, observando una historia que no me pertenecía. Recuerdo la primera vez que noté algo raro. Fue hace ¿cuánto tiempo? Quizás un par de años, o tal vez más. Una tarde, mientras preparaba la cena, sentí un mareo repentino, una debilidad que me dejó apoyada en la encimera, con el corazón latiendo desbocado. Javier entró en la cocina, con esa sonrisa suya tan tranquilizadora, y me preguntó qué me pasaba. Le dije que me había levantado demasiado rápido, que no era nada. Él asintió, me dio un beso en la frente y me preparó una infusión. En ese momento, confié en él, en su preocupación. ¿Cómo iba a imaginar que esa infusión, o lo que fuera que me había echado, era el principio de todo?
Los episodios se fueron repitiendo, cada vez más sutiles, más fáciles de disimular. Un dolor de cabeza persistente, un cansancio que no se iba ni durmiendo 8 horas, una sensación de que algo no iba bien en mi cuerpo. Consulté médicos, me hicieron análisis, pero siempre salía todo normal. Estrés, decían. Ansiedad. Me recetaron pastillas para dormir, para relajarme. Y yo, tonta de mí, me las tomaba, creyendo que era yo la que estaba perdiendo la cabeza. Pero una noche, en la mesilla de noche, encontré algo. No sé cómo explicarlo. Fue como si una luz se encendiera en mi cabeza. Estaba revolviendo unos papeles de Javier, buscando un documento que él decía haber perdido, y debajo de un montón de facturas, vi un pequeño frasco. No era grande, cabría en la palma de mi mano. Estaba vacío, pero tenía un olor peculiar, metálico, como a óxido. Lo guardé. No sabía por qué, solo sentí que debía hacerlo. A partir de ahí, empecé a observar, a fijarme en los detalles, en cómo Javier se encargaba siempre de prepararme el café por la mañana, de servirme la cena, de ofrecerme esa copa de vino que antes tanto me gustaba. Su atención era casi excesiva, su cuidado, desmedido. Y yo, ciega por el amor o por la costumbre, no veía la trampa. La verdad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Fue una tarde, mientras limpiaba el despacho de Javier, ese lugar al que rara vez me dejaba entrar. Encontré un pequeño cuaderno, escondido en un cajón. Al principio, pensé que serían sus anotaciones del trabajo, pero al abrirlo, mi sangre se heló. Eran apuntes, detallados, sobre dosis, sobre efectos, sobre el progreso. Y mi nombre. Mi nombre escrito una y otra vez, con fechas, con observaciones. Era como leer el diario de un asesino, pero el asesino era mi marido. Me senté en el suelo, con el cuaderno en mis manos temblorosas. Las lágrimas me caían a borbotones, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de rabia, de una furia helada que me recorría cada vena. 3 años. Llevaba 3 años sintiéndome mal, y él, con esa cara de ángel, me estaba envenenando. Lentamente, metódicamente, para que nadie sospechara, para que pareciera una enfermedad natural. En ese momento, algo cambió dentro de mí. La víctima se esfumó, y en su lugar, nació otra persona. Alguien que no iba a dejarse pisotear, alguien que iba a luchar. Me levanté, cerré el cuaderno, lo volví a esconder y salí del despacho. Mi cara, estoy segura, no reflejaba nada de lo que sentía. Por fuera, seguía siendo la mujer débil y enferma. Por dentro, empezaba a gestarse la tormenta. Tenía que ser inteligente, tenía que ser paciente. Y sobre todo, tenía que ser implacable. La partida acababa de empezar, y yo no iba a perder. Ahora, sentada en aquella cocina que olía a limpio, sentía la fuerza renacer. Ya no era la mujer que se mareaba al levantarse deprisa. Era la mujer que había descubierto la verdad y estaba dispuesta a todo. Había pasado tiempo desde aquel descubrimiento, tiempo de planificación, de esperar el momento oportuno. No había sido fácil. Cada día a su lado era una actuación, una obra de teatro donde yo era la actriz principal, fingiendo debilidad mientras mi mente tramaba. La llamada de aquella tarde, en la terraza de la Gran Vía, había sido el primer paso. La mujer de la rosa roja, mi contacto, me había dado las instrucciones. Todo estaba preparado. El plan, urdido con paciencia y una rabia contenida durante años, estaba a punto de ejecutarse. Sentí una punzada de miedo, sí, pero era un miedo diferente. Era el miedo de quien se enfrenta a un precipicio, sabiendo que el salto es necesario para llegar al otro lado. Javier entró en la cocina, su sonrisa habitual, esa que antes me derrumbaba y ahora solo me provocaba un escalofrío. Buenos días, cariño. ¿Qué tal has dormido? Me giré hacia él, mi rostro una máscara de dulzura forzada. Muy bien, Javier. Descansada. Le ofrecí una sonrisa que no llegó a mis ojos. Él se acercó, me dio un beso en la mejilla, un gesto que antes habría significado amor y ahora solo me revolvía el estómago. He preparado tu café. Me tendió la taza humeante. Mis manos temblaron ligeramente al cogerla, pero él no pareció notarlo, o quizás fingió no hacerlo. El aroma era el de siempre, pero yo sabía que esta vez era diferente. Dentro de mí,
La determinación era un bloque de hielo, inquebrantable. Estaba lista. La venganza, esa que había madurado en la oscuridad, estaba a punto de florecer. El aire en la cocina se sentía denso, cargado de una tensión que ni la luz del sol de la mañana lograba disipar. Llevaba días así, desde que aquel maldito descubrimiento me heló la sangre. Cada objeto, cada rincón de esta casa, que antes me parecía un refugio, ahora me recordaba la traición. Javier, mi Javier, el hombre con el que había compartido cama, risas y hasta sueños, había sido mi verdugo silencioso. La idea de que todo este tiempo, mientras yo me sentía querida, él planeaba mi fin, me revolvía las entrañas. Me serví un café, el aroma amargo apenas me reconfortaba. Mis manos temblaban ligeramente al coger la taza. Miré por la ventana el patio interior, las bugambillas trepando por el muro. Parecían ajenas a la tormenta que se gestaba en mi interior. Pensé en cómo había fingido, cómo había sonreído, cómo había continuado con mi vida como si nada, mientras por dentro me consumía la rabia y el miedo. La prudencia me decía que debía ser cautelosa, que un movimiento en falso podía ser mi perdición. Pero la furia, esa llama que se había encendido en mí, pedía a gritos justicia. Recordé la primera vez que sentí algo raro, un malestar persistente que achacaba al estrés. Luego vinieron los mareos, la debilidad, esa sensación de que mi propio cuerpo me traicionaba. Fui al médico, me hicieron pruebas, pero todo salía normal. Estrés, ansiedad, me decían. Y yo, confiada, me lo creía. Hasta que un día, casi por casualidad, tropecé con algo que no debía. Un detalle minúsculo, una nota escondida, un frasco que no cuadraba. El frasco de cristales azules. Lo había visto antes, lo recordaba vagamente. Javier decía que era un suplemento, algo natural para el cansancio. Ahora, con la perspectiva que me daba la verdad, esa imagen me helaba el alma. ¿Cuánto tiempo llevaba manipulando mi comida, mi bebida? ¿Cuántas veces había estado al borde del abismo sin saberlo? La idea de que él, el hombre que juró amarme, hubiera sido capaz de algo así, me provocaba una náusea insoportable. Me levanté y caminé hacia el salón. La luz se filtraba por las persianas, creando unas rayas doradas en el suelo de madera. En la mesita de centro, descansaba un libro que él solía leer. Mi instinto me hizo cogerlo. Lo abrí al azar, esperando encontrar algo, cualquier cosa que me confirmara mis sospechas. Y allí estaba, entre las páginas, un pequeño trozo de papel doblado. No era una nota, sino una lista. Una lista de síntomas, y al lado, fechas. Fechas que coincidían con mis peores momentos de salud. Y debajo, una palabra escrita con la letra de Javier: progreso. El corazón me latía desbocado. Era la prueba que necesitaba. No era mi imaginación, no era estrés. Era él. Él me estaba haciendo daño. Y lo peor era que lo había hecho con una frialdad aterradora, calculando cada paso, disfrutando de mi sufrimiento sin que yo me diera cuenta. La rabia se mezcló con una tristeza profunda. ¿Cómo podía haber vivido engañada tanto tiempo? ¿Cómo podía haberle entregado mi vida a alguien tan cruel? Me senté en el sofá, el libro en mis manos, sintiendo el peso de la verdad aplastándome. Ya no había vuelta atrás. La inocencia se había roto en mil pedazos, y en su lugar, había nacido algo más oscuro, algo que me impulsaba a actuar. No podía permitir que siguiera así. Tenía que hacer algo. Tenía que vengarme. Pero no de cualquier manera. Mi venganza tenía que ser tan calculada, tan sutil, como el veneno que él me había estado administrando. Tenía que ser perfecta. Cerré los ojos, intentando calmar mi respiración. El silencio de la casa era ensordecedor, solo roto por el tic-tac de un reloj antiguo en el pasillo. Cada segundo que pasaba era un segundo más que él seguía libre, seguía sonriendo, seguía creyendo que me tenía controlada. Pero se equivocaba. Se equivocaba gravemente. Había subestimado mi capacidad de resistencia, mi inteligencia, mi sed de justicia. La partida había cambiado de bando. Y yo, con la experiencia que me daba haber sobrevivido a sus manipulaciones, estaba lista para jugar. La noche había caído sobre Madrid como un manto pesado, y yo seguía en el salón, con el libro de Javier abierto sobre mis rodillas. Las palabras se agolpaban en mi mente, pero mi atención estaba dispersa,
como si flotara en un limbo entre la rabia y la incredulidad. Había pasado tiempo desde que encontré la lista, tiempo suficiente para que la furia inicial se transformara en una determinación gélida. Ya no había espacio para las lágrimas, solo para la acción. Javier entró en el salón, su sonrisa habitual, esa que antes me derretía y ahora me helaba la sangre. Llevaba una copa de vino en la mano. ¿Todavía despierta, cariño?, preguntó, acercándose. Me giré hacia él, intentando mantener la calma en mi rostro. Mi cuerpo se tensó al sentir su cercanía, cada instinto gritándome que huyera. Sí, no tenía sueño, respondí, mi voz sonando extrañamente hueca, incluso para mí. Él se sentó a mi lado, posando una mano en mi rodilla. El contacto me provocó un escalofrío. He preparado un té. Para que te relajes. Me tendió una taza humeante. El aroma era reconfortante, pero yo sabía que esa taza, como tantas otras, podía ser un vehículo para su veneno. La miré, luego a él. Sus ojos, tan profundos y oscuros, parecían esconder un abismo. Gracias, Javier, dije, cogiendo la taza. Mis manos temblaban, pero me esforcé por disimularlo. Él sonrió, complacido. Se acomodó en el sofá, abriendo un periódico. Yo dejé la taza sobre la mesita de centro, sin haberla probado. No podía. No aún. Mis pensamientos volaron hacia la llamada de aquella tarde, la que había recibido mientras él estaba en una de sus interminables reuniones. La voz al otro lado, grave y decidida, me había dado las últimas instrucciones. La mujer de la rosa roja, mi contacto, había sido clara, el momento se acercaba. Todo estaba preparado. El plan, urdido con la paciencia de quien ha esperado años para desatar su venganza, estaba a punto de ejecutarse. Sentí una punzada de miedo, sí, pero era un miedo diferente al que sentía antes. Era el miedo de quien se enfrenta a un precipicio, sabiendo que el salto es necesario para llegar al otro lado. Un miedo que me impulsaba hacia adelante, no hacia atrás. ¿Todo bien?, preguntó Javier, sin apartar la vista del periódico. Sí, solo pensaba, respondí, forzando una sonrisa. Miré el reloj de pared. Aún faltaba un poco. Cada minuto se alargaba, cargado de tensión. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la calle iluminada por las farolas. Los coches pasaban, ajenos a la tormenta que se desataba en mi interior. Recordé la primera vez que sentí algo raro, aquel malestar persistente que achacaba al estrés. Luego vinieron los mareos, la debilidad, esa sensación de que mi propio cuerpo me traicionaba. Fui al médico, me hicieron pruebas, pero todo salía normal. Estrés, ansiedad, me decían. Y yo, confiada, me lo creía. Hasta que un día, casi por casualidad, tropecé con algo que no debía. Un detalle minúsculo, una nota escondida, un frasco que no cuadraba. El frasco de cristales azules. Lo había visto antes, lo recordaba vagamente. Javier decía que era un suplemento, algo natural para el cansancio. Ahora, con la perspectiva que me daba la verdad, esa imagen me helaba el alma. ¿Cuánto tiempo llevaba manipulando mi comida, mi bebida? ¿Cuántas veces había estado al borde del abismo sin saberlo? La idea de que él, el hombre que juró amarme, hubiera sido capaz de algo así, me provocaba una náusea insoportable. Me levanté y caminé hacia el salón. La luz se filtraba por las persianas, creando unas rayas doradas en el suelo de madera. En la mesita de centro, descansaba un libro que él solía leer. Mi instinto me hizo cogerlo. Lo abrí al azar, esperando encontrar algo, cualquier cosa que me confirmara mis sospechas. Y allí estaba, entre las páginas, un pequeño trozo de papel doblado. No era una nota, sino una lista. Una lista de síntomas, y al lado, fechas. Fechas que coincidían con mis peores momentos de salud. Y debajo, una palabra escrita con la letra de Javier: progreso. El corazón me latía desbocado. Era la prueba que necesitaba. No era mi imaginación, no era estrés. Era él. Él me estaba haciendo daño. Y lo peor era que lo había hecho con una frialdad aterradora, calculando cada paso, disfrutando de mi sufrimiento sin que yo me diera cuenta. La rabia se mezcló con una tristeza profunda. ¿Cómo podía haber vivido engañada tanto tiempo? ¿Cómo podía haberle entregado mi vida a alguien tan cruel? Me senté en el sofá,
el libro en mis manos, sintiendo el peso de la verdad aplastándome. Ya no había vuelta atrás. La inocencia se había roto en 1000 pedazos, y en su lugar, había nacido algo más oscuro, algo que me impulsaba a actuar. No podía permitir que siguiera así. Tenía que hacer algo. Tenía que vengarme. Pero no de cualquier manera. Mi venganza tenía que ser tan calculada, tan sutil, como el veneno que él me había estado administrando. Tenía que ser perfecta. Cerré los ojos, intentando calmar mi respiración. El silencio de la casa era ensordecedor, solo roto por el tic-tac de un reloj antiguo en el pasillo. Cada segundo que pasaba era un segundo más que él seguía libre, seguía sonriendo, seguía creyendo que me tenía controlada. Pero se equivocaba. Se equivocaba gravemente. Había subestimado mi capacidad de resistencia, mi inteligencia, mi sed de justicia. La partida había cambiado de bando. Y yo, con la experiencia que me daba haber sobrevivido a sus manipulaciones, estaba lista para jugar. El momento se acercaba, y yo estaba preparada para dar el golpe final. La noche era mi aliada, y el silencio, mi arma. Javier seguía absorto en su periódico, ajeno a la tempestad que estaba a punto de desatarse. Pronto, muy pronto, su mundo se desmoronaría. El tic-tac del reloj en el pasillo parecía burlarse de mí, cada segundo una burla más a mi paciencia. Javier seguía absorto en el periódico, ajeno a la tempestad que se gestaba a su alrededor. Yo, en cambio, sentía la adrenalina corriendo por mis venas, una mezcla de miedo y una extraña calma que solo la certeza de la venganza podía dar. Había pasado tiempo desde que encontré la lista, tiempo suficiente para que la furia inicial se transformara en una determinación gélida. Ya no había espacio para las lágrimas, solo para la acción. Su voz me sacó de mis pensamientos. ¿Todo bien?, preguntó, sin apartar la vista del periódico. Me giré hacia él, forzando una sonrisa que apenas llegaba a mis ojos. Sí, solo pensaba, respondí, mi voz sonando extrañamente hueca, incluso para mí. Me acerqué a la mesa de centro y cogí la taza de té que él me había ofrecido. La dejé de nuevo, sin haberla probado. No podía. No aún. El aroma era reconfortante, pero sabía que esa taza, como tantas otras, podía ser un vehículo para su veneno. Voy a dar una vuelta al jardín, dije, necesitando aire, necesitando alejarme de su presencia un instante. Salí al patio trasero, la noche madrileña envolviéndome en su frescor. Las bugambillas, que antes me parecían un símbolo de vida y color, ahora se retorcían como serpientes en la oscuridad. Me apoyé en el muro frío, cerrando los ojos. Recordé la primera vez que sentí algo raro, aquel malestar persistente que achacaba al estrés. Luego vinieron los mareos, la debilidad, esa sensación de que mi propio cuerpo me traicionaba. Fui al médico, me hicieron pruebas, pero todo salía normal. Estrés, ansiedad, me decían. Y yo, confiada, me lo creía. Hasta que un día, casi por casualidad, tropecé con algo que no debía. Un detalle minúsculo, una nota escondida, un frasco que no cuadraba. El frasco de cristales azules. Lo había visto antes, lo recordaba vagamente. Javier decía que era un suplemento, algo natural para el cansancio. Ahora, con la perspectiva que me daba la verdad, esa imagen me helaba el alma. ¿Cuánto tiempo llevaba manipulando mi comida, mi bebida? ¿Cuántas veces había estado al borde del abismo sin saberlo? La idea de que él, el hombre que juró amarme, hubiera sido capaz de algo así, me provocaba una náusea insoportable. Me levanté y caminé hacia el salón. La luz se filtraba por las persianas, creando unas rayas doradas en el suelo de madera. En la mesita de centro, descansaba un libro que él solía leer. Mi instinto me hizo cogerlo. Lo abrí al azar, esperando encontrar algo, cualquier cosa que me confirmara mis sospechas. Y allí estaba, entre las páginas, un pequeño trozo de papel doblado. No era una nota, sino una lista. Una lista de síntomas, y al lado, fechas. Fechas que coincidían con mis peores momentos de salud. Y debajo, una palabra escrita con la letra de Javier: progreso. El corazón me latía desbocado. Era la prueba que necesitaba. No era mi imaginación, no era estrés. Era él. Él me estaba haciendo daño. Y lo peor era que lo había hecho con una frialdad aterradora, calculando cada paso,
disfrutando de mi sufrimiento sin que yo me diera cuenta. La rabia se mezcló con una tristeza profunda. ¿Cómo podía haber vivido engañada tanto tiempo? ¿Cómo podía haberle entregado mi vida a alguien tan cruel? Me senté en el sofá, el libro en mis manos, sintiendo el peso de la verdad aplastándome. Ya no había vuelta atrás. La inocencia se había roto en 1000 pedazos, y en su lugar, había nacido algo más oscuro, algo que me impulsaba a actuar. No podía permitir que siguiera así. Tenía que hacer algo. Tenía que vengarme. Pero no de cualquier manera. Mi venganza tenía que ser tan calculada, tan sutil, como el veneno que él me había estado administrando. Tenía que ser perfecta. Cerré los ojos, intentando calmar mi respiración. El silencio de la casa era ensordecedor, solo roto por el tic-tac de un reloj antiguo en el pasillo. Cada segundo que pasaba era un segundo más que él seguía libre, seguía sonriendo, seguía creyendo que me tenía controlada. Pero se equivocaba. Se equivocaba gravemente. Había subestimado mi capacidad de resistencia, mi inteligencia, mi sed de justicia. La partida había cambiado de bando. Y yo, con la experiencia que me daba haber sobrevivido a sus manipulaciones, estaba lista para jugar. La noche era mi aliada, y el silencio, mi arma. Javier seguía absorto en su periódico, ajeno a la tempestad que estaba a punto de desatarse. Pronto, muy pronto, su mundo se desmoronaría. Me levanté con sigilo, la sombra de la venganza proyectándose sobre mí. Había llegado el momento. La llamada de aquella tarde, la que había recibido mientras él estaba en una de sus interminables reuniones, resonaba en mi cabeza. La voz al otro lado, grave y decidida, me había dado las últimas instrucciones. La mujer de la rosa roja, mi contacto, había sido clara, el momento se acercaba. Todo estaba preparado. El plan, urdido con la paciencia de quien ha esperado años para desatar su venganza, estaba a punto de ejecutarse. Me dirigí hacia el despacho, la pequeña llave maestra de Javier en mi mano, un objeto que ahora representaba la llave a mi libertad y a su perdición. La puerta se abrió sin un chirrido, el aire cargado de un olor a cuero y a secretos. Allí, sobre el escritorio, esperaba mi objetivo. No era un objeto físico, sino la información que contenía su ordenador. Cada archivo, cada correo electrónico, cada registro de sus movimientos, todo estaba a punto de salir a la luz. Mientras sus dedos tecleaban con una agilidad sorprendente, escuché un ruido en el pasillo. Javier. Se acercaba. Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve la compostura. Con una última pulsación, copié la información en una unidad de memoria externa, un pequeño dispositivo que guardaba la destrucción de su vida. Apagué el ordenador justo cuando la puerta del despacho se abría. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz teñida de sospecha. Le miré, una sonrisa lenta y cruel dibujándose en mis labios. Nada, cariño. Solo buscaba algo. Algo que tú, con tu prisa por destruirme, olvidaste. Sus ojos se clavaron en los míos, buscando una grieta en mi fachada. Pero no la encontraría. Había aprendido a construir muros infranqueables. ¿De qué hablas?, insistió, dando un paso adelante. De que se acabó el juego, Javier, dije, mi voz resonando con una fuerza que ni yo misma sabía que poseía. Se acabó el engaño, se acabó el veneno, se acabó tu control. Dejé caer la unidad de memoria sobre el escritorio, un pequeño objeto que contenía la sentencia de su mundo. Él la miró, luego a mí, la confusión dando paso a un terror helado. No sé de qué hablas, murmuró, su voz temblando. Oh, creo que sí, respondí, y en ese momento, bajo la tenue luz del despacho, supe que la venganza, por fin, había comenzado. El tic-tac del reloj se detuvo, o quizás, solo había dejado de oírlo. Eso es todo. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y deja tu like. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas más videos como este. Deja tu comentario diciendo qué te pareció el video y qué te gustaría ver en los próximos videos. Recuerda que tenemos otros videos de este estilo que te gustará ver, solo entra a nuestro canal que te garantizo que te gustará. Hasta el próximo video.